Hola, yo soy Karen y en el video que les voy a presentar hoy les voy a explicar lo que hicimos en nuestros experimentos y en nuestros reportes de la materia de experimentación física y pensamiento estadístico. El primer reporte que hicimos, bueno, les voy a compartir mi pantalla para que veamos nuestros reportes y qué fue lo que estábamos buscando y si lo conseguimos y cómo lo conseguimos. En nuestro primer reporte teníamos que construir una botella de Marriott y encontrar la velocidad de salida de la botella o la velocidad de salida del caudal que sale de la botella. Y después tendríamos que encontrar la incertidumbre y el porcentaje de error con un valor teórico que se nos será proveído. Para empezar, pues, ¿qué es la botella de Marriott? La botella de Marriott es un experimento diseñado por un físico francés en el cual un cilindro abierto por los dos extremos es atravesado con un tubo en el centro con el objetivo de demostrar que pues, la presión atmosférica afecta sobre los líquidos. En este primer reporte y en este primer experimento lo que vamos a hacer es hablar sobre el comportamiento de los líquidos o del líquido que tenemos, que en nuestro caso fue agua en todas nuestras repeticiones, en diferentes situaciones y diferentes medidas. Este experimento es importante porque nos habla sobre el comportamiento que tienen los gases a una temperatura ambiente y a una temperatura constante. Entonces, para qué nos sirve esto? Bueno, pues para gestionar los fluidos es necesario integrar los elementos que incluyen los caudales que se van presentando, por ejemplo, en los sistemas de riego. Los sistemas de riego es algo que veremos un poquito más adelante. Pero bueno, la botella de Marriott lo que nos ayuda es a mantener el caudal que sale del agua de manera constante. De hecho, aquí en nuestro esquema, esta es la velocidad, el área de salida y de aquí va a salir nuestro caudal. Este caudal siempre va a ser constante mientras que el agua siempre esté cubriendo el popote. O bueno, no popote, pero el tubo que tenemos aquí, puede que no sea un popote, siempre mientras esté por encima del nivel del tubo, del cilindro que tenemos en el centro de la botella, la presión va a ser constante. Tanto para un líquido como para un gas, el caudal puede ser de cualquiera de estos dos. La botella, pues idealmente debe ser de vidrio y debe de tener el orificio lateral cerca de la base, o sea, lo más, como lo podemos ver aquí, lo más cercano a la base. Y esto se va a controlar por medio de un tapón. Entonces, el tapón lo que va a tener es que pues, nos va a permitir controlar en qué momento sale el flujo, o en qué momento sale el caudal y en qué momento lo podemos detener. Después tenemos varias ecuaciones para demostrar cómo es que funciona la botella de Marriott. En realidad, estas ecuaciones no las ocupamos mucho, solamente ocupamos el teorema de Torricelli para calcular la velocidad, que fue esta fórmula, la ecuación 4. ¿Por qué ocupamos específicamente esta fórmula? Bueno, porque el teorema de Torricelli estudia el flujo de un líquido que está contenido en un recipiente. Nosotros tenemos nuestro recipiente, que es la botella de Marriott, y tenemos nuestro líquido, que es, en nuestro caso de experimentación, pues el agua. Y entonces, lo que nos dice el teorema de Torricelli es que si tenemos un líquido contenido en un recipiente y que está además atravesado por un pequeño orificio bajo la acción de gravedad, entonces se puede calcular la velocidad de salida de ese orificio. Entonces, por eso nosotros tenemos que la velocidad es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Esta altura, pues, sería de los puntos 1 y 2 que nosotros tendríamos de este lado. O sea, la diferencia de alturas entre el área de salida del caudal y después entre el agua y donde termina nuestro popote. Bueno, nuestro tubo, nuestro cilindro. Ahora, ¿para qué nos sirve la botella de Marriott además de mantener una velocidad de salida de líquido constante? Pues nos sirve para observar los efectos de la presión atmosférica sobre los líquidos, ya que si nosotros llenamos una botella a una altura H cualquiera y se cierra mediante un tapón y después le ponemos nuestro tubo que va a atravesar la pared superior del recipiente, este líquido después va a salir
por un orificio que tendrá la botella en la parte del costado de forma constante. Y así podemos definir que entre el extremo inferior, que es donde está nuestra área de salida, y el orificio lateral donde sale el agua, este es H. O sea, nosotros tenemos aquí nuestro orificio y digamos que aquí está nuestro. Entonces, la diferencia entre estas dos puntos que tenemos aquí, o bueno, más bien, ¿para qué los digo con señas? Entre estos puntos que tenemos aquí, que sería el orificio del tubo y el orificio del caudal del agua, esto aquí lo tenemos indicado con una Z, pero esto también se llama, o también puede ser referenciado después como H. Entonces, este experimento, además de eso, pues nos enseña el volumen del aire, o sea, el volumen del aire que está contenido en el recipiente y aumenta cuando el líquido va disminuyendo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando el líquido va disminuyendo, va generando burbujas. Entonces, esas burbujas se quedan atrapadas en el recipiente. También podemos calcular la velocidad de salida del orificio, ya que es constante y siempre que el nivel del agua, como les mencionaba al principio, esté por encima del popote, o bueno, del tubo. Siempre que la velocidad dependa de nuestros puntos A y B, entonces la altura va a ser constante. Esto significa que en cuanto el agua deje de cubrir el tubo, o sí, el tubo, el tubo que tenemos en medio, la velocidad ya no va a ser constante en ese punto. Entonces tenemos que, de acuerdo con la ley de Torricelli, que es lo que veíamos en nuestras ecuaciones 3 y 4, la velocidad de salida es en función de la distancia entre la superficie libre del líquido y la posición del orificio de salida, porque eso es lo que nos representa H en esta ecuación, que sería estos puntos que nosotros aquí tenemos indicados como Z. Bueno, en nuestra ecuación de Torricelli es lo que nosotros podríamos sustituir como H. Para nosotros desarrollar nuestra propia botella de Torricelli, botella de Marriott, perdón, usamos una botella de refresco de 3 litros con una taparrosca, popotes largos de plástico, plastilina y pues agua. Para construir el material del experimento, primero se hizo un agujero en la taparrosca para que ahí pudiéramos calcular cuál era el área que teníamos que perforar para poder poner el popote de manera correcta, sin que quedara como que bailando y que quedara justo y poder ocupar la menor cantidad de plastilina posible, que la plastilina iba a ser como nuestro pegamento, como nuestro resanador, por si el popote el orificio del popote de la tapa rosca quedaba muy grande. Una vez que ya tenemos perforada la tapa y metimos nuestro popote, entonces vamos a ajustarlo para que quede asegurado en la tapa. La medida que va dentro del popote, entre la botella, tiene que ser al menos de 20 centímetros. Por eso es que nosotros decidimos ocupar popotes largos. Posteriormente, de nuestra base hacia arriba, contamos un mínimo de 5 centímetros y un máximo de 10 centímetros para hacer el orificio que iba a ser el caudal de salida. En esta ocasión nosotros hicimos un caudal con un tapón y el tapón tenía la misma área de salida que el popote. El popote pues aquí le voy a hacer un poco de zoom. Entonces, este es nuestro tubo, por lo que nosotros tendríamos como tubo con su tapa, que está ya ajustada y aquí ya se podría decir que esto está sellado. Y después tenemos el tapón del caudal. El orificio del caudal tiene la misma área de el orificio del tubo, porque pues los dos son del mismo popote. Igual en este caso, para taparlo se ocupó plastilina. Una vez que ya todos los hoyitos están hechos y cubiertos con plastilina, asegurados, y que ya no se mueven y se pueden quitar y poner de forma fácil, pues entonces la construcción del material experimental estaba completa. Aquí nosotros podemos ver que esta es la botella de Marriott, pero ahorita está vacía, porque pues solamente es la foto de la construcción. Ahora nosotros, ¿qué quisimos medir?
Pues quisimos medir la velocidad de salida del caudal de la botella de Marriott. Estas mediciones las logramos primero midiendo los parámetros de la botella o de nuestro tanque. La altura de la botella fue de 0.275 metros, la altura del popote fue de 0.015 metros, el diámetro de la botella fue de 0.12 metros y el diámetro del popote fue de 0.0006 metros. Ahora nuestra tabla 2 nos dice, hicimos 5 mediciones. Estas mediciones están en segundos. Entonces nosotros tenemos que, aquí están todos nuestros tiempos, la medición y el promedio. El promedio el tiempo promedio en el cual se vació nuestra botella es de 57.5 segundos, teniendo en cuenta que son 3 litros de agua, los que tenía de capacidad la botella. Después tenemos en nuestra tabla 3, que es esta, el cálculo de áreas e incertidumbres en metros cuadrados y al final nos dio con una incertidumbre porcentual de 0.84%. Nuestra área, nuestra área, digamos, de adentro o el área que nosotros teníamos en la parte de adentro de la botella, o sea, el orificio, los dos orificios están dentro de la botella, sin embargo, uno está como que dentro del sistema y el otro va a marcar el área que está fuera del caudal que va a salir del sistema. Entonces, por eso es que nosotros decimos que esta A es de adentro. Su área es de 0.120 metros cuadrados y su incertidumbre es de 1 por 10 a la menos 4. También tenemos que nuestra incertidumbre porcentual para esta área es de 0.84%. Después tenemos nuestra área de salida, que es el orificio donde está el caudal de salida, y tenemos que su área es de 2 por 10 a la menos 6 metros cuadrados y su incertidumbre es de 0.00001 metros cuadrados y esta área tiene una incertidumbre porcentual de 66%. Después en nuestra tabla 4 tenemos el cálculo de las velocidades de entrada y de salida en promedio en metros sobre segundo y los valores del tiempo y del agua, estos en metros. Y obviamente el tiempo en segundos. Aquí tenemos nuestro tiempo, aquí tenemos nuestro nivel del agua, aquí está la desviación estándar, aquí tenemos la velocidad de entrada y aquí tenemos la velocidad de salida. Para obtener el valor experimental de la velocidad de salida, pues primero sacamos el promedio de todas las velocidades de salida y entonces este promedio nos da que la velocidad de salida promedio fue de 0.31 metros sobre segundo. Con este dato, pues ya nosotros podemos sacar o escribir nuestra, nuestra medición junto con su incertidumbre. Entonces tenemos que nuestra velocidad de salida es de 0.31 más menos 0.015 metros sobre segundo. Después se obtuvo el valor teórico de la velocidad con la fórmula de Torricelli. Entonces nosotros tenemos que la velocidad de salida es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Nosotros sustituimos nuestros valores, G ya lo conocemos, que G es gravedad, y nuestra altura pues ya la tenemos de las mediciones paramétricas de la primera tabla. Si nosotros realizamos esta operación, podemos decir que nuestro valor teórico de la velocidad de salida tendría que haber sido 2.32 metros sobre segundo. Y para obtener el gasto, utilizamos la fórmula de la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a el área de salida por el volumen, por la velocidad de salida, perdón. Entonces nosotros ya tenemos, esta fue con los parámetros de la primera tabla y esta fue la que nosotros calculamos experimentalmente. Si nosotros realizamos esta operación, nos da que el gasto es de 6 por 10 a la menos 7 metros cúbicos sobre segundo. Y después aquí nosotros tenemos la incertidumbre de la velocidad y va a ser la misma, no va a ser la misma, es 6
por 10 a la menos 7, más menos la incertidumbre del gasto, que sería 6.15 metros cúbicos en 3 segundos. Entonces, ¿qué nos dice este reporte? Primero que nuestro tiempo promedio para que la botella se vaciara fue de 57.5 segundos y la incertidumbre fue de 5 por 10 a la menos 4 metros. Esto, pues, obviamente tiene muchos factores por los cuales afectan tanto su incertidumbre. El primero es que, pues, nosotros ocupamos no, una botella de plástico que no era un cilindro perfecto. El segundo sería hacer las mediciones de los caudales de salida lo más exactos que se pueda para que no tenga fugas, para que no haya pérdida y para que los tapones embonen en el momento exacto donde nosotros queremos pausar o cortar el caudal de salida. Después, las burbujas que salen por el popote ayudan a mantener un equilibrio en la presión interna y externa, que es lo que decíamos. ¿Para qué es ese popote que está ahí adentro de la botella de Marriott? Bueno, pues es para que demostrar que la presión atmosférica también afecta a los líquidos que están contenidos en un recipiente, ya que si no tuviéramos nuestro popote o nuestro tubo interfiriendo, digámoslo así, en el flujo de la botella, pues uno, la velocidad de salida no sería constante y dos, se vaciaría mucho más rápido. Entonces las burbujas lo que ayudan es a mantener el flujo de líquido constante, aun cuando esté muy cerquita de ya vaciarse por completo. Por eso es tan importante que la altura del popote o de nuestro tubo sea lo más grande que se pueda para que la distancia de H sea lo más chiquita que se pueda. Recordemos que H es la diferencia entre el popote, o bueno, nuestro tubo, nuestro cilindro que está, o sea, que está en medio de la botella y nuestro caudal de salida, o el orificio de caudal de salida. Ya que analizamos el valor obtenido de Q, pues lo comparamos con lo que tardó la botella en vaciarse y nos podemos dar cuenta de que pues se aproxima, ya que el gasto que debería tener la botella es de 0.1725 metros cúbicos sobre segundo y el valor obtenido de Q junto con su error es de 0.150.0006 metros cúbicos por segundo. Tenemos una diferencia de 0.0224 metros cúbicos sobre segundo y se puede concluir que la medición de esta pues fue relativamente precisa, aunque pues obviamente se pueden mejorar las mediciones utilizando el material adecuado para que no haya tanta incertidumbre en el cálculo de los datos. Para nuestro primer reporte nosotros podemos concluir que con este trabajo pudimos comprobar y corroborar las leyes de la física que nos establece la botella de Marriott y el principio de Torricelli. Buscamos verificar que la velocidad de salida es constante en los intervalos de H, que es cuando el agua cubre al tubo central, y después de hacer varias mediciones directas e indirectas, podemos encontrar que nuestro valor experimental de la velocidad de salida es de 0.31 más menos 0.015 metros sobre segundo, lo cual corresponde a una incertidumbre porcentual de 4.83. El valor teórico que nosotros obtuvimos fue de 2.32 metros sobre segundo, así que la discrepancia, que es el valor teórico, o sea, si nosotros restamos 2.32 menos 0.31, es de 2.01. Entonces podemos concluir que la discrepancia es significativa. En los trabajos posteriores, pues en que en este caso sería en nuestro experimento 2, pues, tendríamos que haber mejorado nuestra manera de medir los datos, o sea, con aparatos que midan la incertidumbre de una forma, bueno, que tengan una mínima escala más pequeña para que nuestra incertidumbre sea más precisa o más pequeña y pues hacer cálculos más precisos y usar varios aparatos para poder evitar un error sistemático. Es decir, si nosotros teníamos solamente un cronómetro, pues ahora poner dos cronómetros para asegurarnos de que los dos están midiendo bien el tiempo. Si nosotros teníamos una regla para medir el tubo central, pues ahora medirlo, no sé, con una regla y con una cinta métrica. Y tener varios para confirmar que los datos que nosotros estamos obteniendo, pues no tengan este tipo de error sistemático. Y bueno, pues obviamente confirmar con el profesor, pues si nosotros lo estábamos haciendo bien o si de plano, quién sabe qué hicimos y nosotros nos sacamos nuestros resultados pues del...
Después tenemos nuestro reporte. Tener un valor experimental para G. ¿Con qué técnica o cómo íbamos nosotros a lograr eso? Pues utilizando el método de los mínimos cuadrados. Sin embargo, en este reporte teníamos que involucrar la investigación del reto y la investigación del reto nos decía que cómo podíamos nosotros vincular tener un tanque de Marriott con hacer un sistema de riego que funcionara con base en la botella de Marriott. Pues para empezar, nosotros tenemos que decir que el riego por goteo, que es pues yo creo que lo que más se acerca a tener la botella de Marriott es el método más suficiente para el suministro del agua dentro de los cultivos. Con el riego del goteo, el agua se aplica directamente a la zona de las raíces de cultivo, donde el suelo se empapa inmediatamente, reduciendo así la evaporación. No es como, por ejemplo, cuando nosotros, bueno, vamos a dejar eso pendiente, porque lo voy a mencionar después. Entonces, al permitir, o sea, digamos que este es nuestro caudal del agua y esta es nuestra tierra. El caudal del agua directamente con este sistema de riego entra en la tierra, no le da tiempo al agua para evaporarse, para nada más que absorberse en la tierra. Sin embargo, si nosotros queremos instalar este sistema de riego, que es el riego por goteo, pues tenemos que tener varias cosas en consideración. El primero es el tipo de suelo. Si es arcilloso, si es arenoso, si es muy terroso, cuál es el tipo de suelo que nosotros tenemos para nuestro cultivo o el área donde nosotros queremos hacer nuestro cultivo. Después, nuestro esquema de plantación. Es importante saber que no todas las plantas necesitan el mismo tipo de riego. Entonces, pues, si son plantaciones densas o si son escasas o si son mixtas, pues todo eso afecta en qué momento o en qué tipo de riego nosotros vamos a ocupar. Después tenemos la topografía. Si nuestra área de cultivo está línea, o sea, no línea, ¿cómo se dice? Está plana, o si está inclinada, o si está muy irregular, o sea, si hay muchos desniveles, todo esto se ocupa para determinar la orientación de la tubería, porque pues los desniveles o las irregularidades en el terreno lo que pueden hacer es dificultar el trabajo de la tubería. Después necesitamos saber qué características del agua se necesitan para el riego, porque pues hay muchísimos tipos de agua de riego, ¿no? Tenemos agua tratada, agua potable y pues puede que las tuberías, si no las hacemos de acuerdo al agua que vamos a ocupar, las tuberías puede que no funcionen para el sistema de riego que nosotros queremos hacer. Después tenemos que asegurarnos que tengamos una propuesta de plantación y rotación de cultivos, la cual debe incluir las necesidades relativas del agua de todas las especies y los tamaños de plantas que nosotros tengamos en nuestro cultivo, desde que se planten hasta que maduren y estén listas para cosecharse. Porque es lo que decíamos en uno de los puntos anteriores, no todas las plantas necesitan la misma agua, no todas las plantas necesitan el mismo caudal de agua, ni absorben la misma agua, ni necesitan la misma agua cuando son bebés, no, las plantas no son bebés, cuando apenas están plantadas que cuando ya empiezan a madurar. Y también tenemos que tomar en cuenta pues todas las condiciones locales donde nosotros tendríamos nuestro área de cultivo, porque no solamente tenemos que tomar en cuenta cómo está distribuido el terreno, sino también los datos climáticos y alguna información adicional que nos puedan brindar sobre el sitio para asegurarnos de que nuestro sistema de riego esté bien plantado y bien montado. Después tenemos aquí uh, cómo podemos hacer nosotros si nuestro sistema de riego no cuenta o no tenemos los medios para que tenga una fuente eléctrica, o si no tenemos a alguien que lo pueda cuidar, o si no podemos darle mantenimiento. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos hacer un sistema de riego si no tenemos estas como facilidades dentro de nuestro terreno? Bueno, la primera cosa que nos tenemos que preocupar para considerar nuestro sistema de riego es de dónde vamos a sacar el agua. Entonces, nuestra primera misión, si nosotros quisiéramos tener nuestra propia área de cultivo con un sistema de riego, sería buscar una fuente de agua cercana y determinar
si nosotros podemos tomar agua de esa fuente cercana, porque, digamos, los arroyos pues son públicos, o sea, no son de nadie, pero los pozos o las cisternas que pueden contar con el agua que nosotros requerimos, pues esas no son como de dominio público. Entonces, la primera cosa que tenemos que considerar es de dónde vamos a sacar el agua que necesitamos para nuestro cultivo. Se puede considerar también agua de lluvia, o sea, poner un sistema de captación que recolecte todo el agua de lluvia que pues se junte mientras está lloviendo. Y pues eso, o sea, ese sería el primer paso. Uno, saber de dónde vamos a sacar nuestra agua. Y nuestro segundo paso, pues, es saber cómo vamos a sacar esa agua. Si es con un sistema de captación, pues bueno, simplemente tendríamos que poner nuestro sistema de captación y después nuestro sistema de riego se encargaría de distribuir el agua que nosotros tenemos. Sin embargo, si vamos a sacar el agua de un pozo o vamos a hacer un hoyo en el piso, o si vamos a tomar el agua de un arroyo, bueno, ¿cómo vamos a transportar esta agua a nuestra área de cultivo? Puede ser con una bomba solar, una bomba manual, una bomba, bueno, eléctrica, ¿no? Porque pues ya determinamos que nuestra área de cultivo no tiene una fuente eléctrica. Entonces, pues, ¿cómo lo vamos a sacar? ¿Cómo vamos a obtener esa agua que nosotros necesitamos para poder ocuparla en nuestro cultivo? Ahora, nuestro tercer paso, ya que ya sabemos de dónde está el agua, cómo la vamos a sacar, es cómo vamos a hacer nuestras tuberías. Nuestras tuberías normalmente pues se recomienda que sean mangueras flexibles o tubos de PVC, porque va a ser más difícil, uno, que necesiten mantenimiento constante, dos, que se obstruyan y tres, que les pase algo como que se maltraten, que se corroan, que se rompan. Son materiales normalmente muy durables, entonces nosotros podemos contar con ellos para transportar el agua de nuestro sistema de riego. Ahora, ¿cómo vamos? Ya tenemos nuestra manguera, ¿no? Tenemos 15 metros de manguera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que distribuirla por todos pues nuestras líneas de cultivo para que el agua llegue específicamente a donde nosotros la necesitamos. Después, ya, ok. Tercer paso, conseguir las mangueras. Yo ya tengo mis mangueras, yo ya tengo mi agua, yo ya tengo todo. ¿Qué va a pasar? Dentro de nuestro sistema debe haber un tipo de filtro o, o válvula para que nuestras líneas de riego no se vean obstruidas. Porque si bien el agua que nosotros estamos obteniendo está limpia o queremos que esté limpia, pueden pasar muchas cosas que pueden hacer que nuestras mangueras o nuestros tubos de PVC pues o sea, sean obstaculizados su flujo de agua. No sé, se le puede meter un insecto, se le puede meter lodo, la mugre, tierra, todo eso. Entonces tenemos que poner algún tipo de filtro para asegurarnos que la única cosa que pase por el tubo sea el agua que nosotros hayamos decidido. Ok, yo ya tengo mi agua, ¿de dónde la voy a sacar? ¿Cómo la voy a sacar? Ya tengo mis mangueras y ya sé con qué voy a filtrar el agua. Entonces, ahora, digamos que yo decido que mi agua va a ser el agua de la lluvia. Entonces vamos a tener que crear un sistema de captación. ¿Cómo creamos este sistema de captación? Bueno, pues primero tenemos que tener un tanque. Y necesitamos que ese tanque tenga presión. ¿Presión para qué? Para que el agua salga. Porque pues puede que un día haya poquita lluvia y pues el caudal del agua va a ser muy pequeño. Pero nosotros necesitamos que de preferencia nuestro caudal de agua sea constante. Entonces, debemos de idear una forma en la cual nosotros podamos diseñar o podamos programar que nuestro sistema de riego sea eficiente y nunca se quede sin agua. Por ejemplo, podríamos hacer que capte agua durante las mañanas y que libere esa agua por las noches. Si es más conveniente que el sistema se automatice o que alguien o que tú manualmente ya no lo tengas que hacer, bueno, pues tendríamos que considerar algún tipo de fuente que no sea eléctrica para poder alimentar nuestro sistema. Ahora, yo ya tengo todo mi sistema armado. Lo último que me falta o lo último que nos falta es poner un sistema de mantenimiento. Porque si bien nosotros esperamos que
nuestro sistema de riego esté funcionando 100%, siempre puede haber fugas, obstrucciones de la línea de riego, limpiar los filtros o mantenimiento preventivo para que nuestro sistema siempre esté funcionando al 100. Ahora, necesitamos calcular el agua que se necesita para cada cultivo y ajustar las salidas que vamos a poner dentro de las mangueras o de nuestros tubos de acuerdo a qué cultivo necesitamos regar, porque no podemos ponerle a todas las plantas lo mismo, porque bueno, ya dijimos que idealmente nuestro cultivo tendría un, o sea, tendría plantaciones mixtas. Es importante saber qué tipos de riego existen, porque no todos, de nuevo, no todas las plantas necesitan ni la misma cantidad ni la misma forma de riego. Tenemos el sistema de riego por goteo. Este se caracteriza por ser uno de los mejores ahorradores de agua porque suministra la cantidad necesaria, o sea, ni una gota más ni una gota menos, a cada planta por medio de un sistema de válvulas, tuberías o mangueras, que es lo que hemos estado hablando, y diferentes emisores del agua. Lo bueno de este sistema de riego es que pues se puede utilizar a cielo abierto, en un invernadero, en cualquier tipo de cultivo y se recomienda para muchos tipos de cultivos como lo son las huertas, los montes frutales, la agricultura orgánica, los jardines y los sistemas agroforestales. Nuestro siguiente tipo de riego es la aspersión. Esta es el agua que llega por medio de tuberías y después se pulveriza. O, pues es lo que nosotros vemos, que es el agua saliendo por los aspersores. Estos humedecen el cultivo de una forma similar a lo que haría la lluvia y su objetivo es regar de forma que en el suelo no haya escurrimientos, ni concentraciones de agua, ni charcos. Su uniformidad debe cubrir el 80% del cultivo para que esto se considere como un sistema de riego eficiente. Después tenemos el bombeo. El bombeo es literalmente lo que suena. Una bomba saca el agua de un pozo o de la tierra y entonces después de ahí nosotros lo ponemos en un sistema de captación y de esa forma pues ya regamos después nuestras plantas. Este sistema de riego normalmente se utiliza para cuando las lluvias sean muy escasas o son muy irregulares y así pues tienes la posibilidad de regar tu cultivo durante todo el año. Y después, nuestro último tipo de riego es el de gravedad. Este sistema se distribuye en el agua, o sea, más bien el agua se distribuye en la tierra a través de diferentes surcos que uno como productor tendría que hacer en la tierra. Y pues ya que tenemos nuestros surcos, los vamos a saturar de agua, de forma que se haga como un estanque entre cada surco. Después, los surcos no solamente van a estar hechos de la nada, sino que van a seguir un camino en el cual el agua se va a distribuir. O sea, es como si tuviéramos una tubería, pero sobre la tierra. Dependiendo de la forma de riego, pues es la calidad de la cosecha que se va a generar. Y pues además, sabiendo la problemática que tenemos de escasez del agua, pues los productores pues ya están viendo cuál sería la mejor forma de optimizar sus sistemas de riego y el uso del agua. Ahora, ¿por qué la botella de Marriott funcionaría en un sistema de riego? Porque mantiene un flujo constante del agua, como lo vimos en el reporte pasado, en el experimento pasado. Mientras tengamos un tanque cerrado o un sistema cerrado, la botella de Marriott va a mantener el flujo constante del agua, independientemente de la altura del líquido, de la altura del interior, de cualquier factor que esté pasando fuera del sistema. Nosotros sabemos que por dentro la temperatura, el caudal del agua siempre va a salir de forma constante. Ahora nosotros construimos un modelo a escala. No fue para un sistema de riego, sin embargo, sí existen modelos a escala de botellas o tanques de Marriott para comprobar su eficacia en sistemas de riego. Ahora, nosotros lo hicimos a pequeña escala, pero un tanque de Marriott puede ser a gran escala a nivel industrial y de esta forma, pues regar los cultivos. No es una idea ajena a la forma en la que se hace el día de hoy, el riego. Entonces, además es una opción muy barata porque pues la botella de Marriott no requiere que
algo más haga presión sobre ella. La presión atmosférica hace presión sobre ella. Entonces, no tiene fuentes, o más bien no requiere de fuentes de presión externas. Su flujo se mantiene debido a la altura del líquido y no se necesita ninguna presión específica ni un flujo continuo, ya que este sistema funciona mientras haya suficiente agua en la botella o en el contenedor. No es ampliamente utilizado, obviamente, en sistemas de riego comerciales. Yo creo que el más fácil sería el bombeo o incluso el de los aspersores, pero su aplicación en la agricultura pues sigue siendo viable, ya que la clave simplemente está en mantener un flujo constante sin necesidad de bombas o de presión externa. Nosotros en esta práctica o en este reporte lo que necesitamos es aprender sí, aprender a calcular el valor experimental de G para determinar cuál es la discrepancia entre nuestro valor experimental y el valor teórico, que pues todos conocemos como 9.81 metros sobre segundo. ¿Qué ocupamos? ¿Qué ocupamos en este experimento? Pues nuestro equipo fue la botella de Marriott, que se armó y se usó en el experimento 1, que fue la que les mostré en el reporte pasado. Ocupamos nuestro cronómetro, nuestra regla y 3 litros de agua. Ahora, lo que vamos a hacer en este experimento, que fue diferente al pasado, o va a ser medir experimentalmente el valor de la aceleración con la gravedad. Vamos a variar el vaciado del tanque de Marriott para medir el régimen del flujo constante. Entonces, esto lo vamos a obtener moviendo nuestro tubo central o tubo de ventilación o el popote o como lo quieran decir, para que el nivel entre H pues cambie, quede cada vez más corto, más largo, más grande, más pequeño, y para cada nivel que nosotros hicimos en la práctica, vamos a hacer un conjunto de medición. Aquí nosotros tenemos que el área de H es igual al área de entrada menos el área del tubo. Entonces, nuestra área de H, que sería esta, es como un área transversal que está a través del frasco. Ahora, nosotros tenemos nuestras mediciones de los diámetros en metros y nuestras mediciones de las áreas en metros cuadrados. Entonces, tenemos la medición del diámetro, del diámetro del tubo, el área interior, el área de la parte de afuera, el área del tubo y el área de H. Todas son áreas muy pequeñas. Después tenemos nuestras mediciones del tiempo en segundos, de H en metros. Esto fue para la descarga del tubo de Marriott, correspondiente a cuando H vale 2 centímetros. Si nosotros graficamos tiempo contra H, o sea, segundos, metros contra segundos, pues podemos ver que entre menos metros hay, pues más segundos han pasado. O sea, se me dice que la botella se va vaciando y pues en un minuto, o bueno, 60 segundos, la botella está vacía. Eso es lo que nosotros podemos observar mirando esta tabla. Después tenemos nuestras mediciones de H en metros, de la velocidad de H en metros sobre segundo y la aceleración de H en metros sobre segundo cuadrado. ¿Nosotros qué podemos ver aquí? Nosotros estamos graficando nuestros metros con respecto a la aceleración que tienen, porque pues es la velocidad de h al cuadrado y sus unidades son metros sobre segundo cuadrado, entonces pues son la aceleración. Tenemos aquí que entre más incremente el valor de los metros, o sea, nosotros aquí tenemos que 0.16, 0.18, 0.2, 0.22 y 0.24. Entre más incrementó, pues la aceleración fue mayor. Y estos son para los distintos valores de h. O sea, si cuando h valía 0.16, la aceleración no era tan grande o no era tan rápida. Después, cuando tenía 0.18, la aceleración incrementó. Después, cuando h valía 0.2, la aceleración incrementó aún más, incrementando en su máximo punto cuando h valía 0.24. El tiempo promedio fue de 57.5 segundos, que fue lo mismo que nos tardamos en vaciar la del experimento 1, porque pues era la misma botella, y tenemos una incertidumbre de 5 por 10 a la menos 4 metros. Obviamente, ¿cómo podemos mejorar esto? Pues haciendo uso de materiales adecuados, como lo son un cilindro perfecto, porque pues desde nosotros hay que recordar que era una botella de refresco, que no tenga aberturas, que no tenga fugas, que no tenga dobleces, y que para que el error de medición sea mínimo,
pues el porcentaje se debía aproximar lo más posible al valor de la gravedad. Nosotros en este experimento tuvimos, o obtuvimos más bien, un valor de la gravedad de 2.5 metros sobre segundo cuadrado, lo cual podría poder, o sea, no podría, es bastante alejado del valor aceptado que nosotros tenemos o consideramos siempre para la gravedad. Sin embargo, pues se encuentra en el mismo orden de magnitud que el valor teórico probado, comprobado de la gravedad. Entonces nosotros tenemos que es un error sistemático, ¿no? Esto es un error que se produce de manera predecible y consistente en la recolección o análisis de datos experimentales. Este error sistemático afecta las mediciones de una manera constante y direccional. Y si no se elimina, pues aumentaría el número de repeticiones que tendríamos que hacer, porque entonces en ningún momento podemos notar que el error está siendo cometido o que nos está pasando un error. Estos pueden causarse por instrumentación defectuosa o cosas que estén mal calibradas, errores en el diseño o procedimientos de medición inadecuados y también por factores ambientales. Como conclusión de ambos, bueno, del reporte 2, en este trabajo, a diferencia del otro, que en el otro tratamos de calcular la velocidad de salida, en este tratamos de calcular el valor experimental de G, solo como un recordatorio, ¿no? Entonces, estudiamos la aceleración debido a la gravedad y con este diseñamos un sistema de riego, o bueno, intentamos diseñar el sistema de riego basándonos en el tanque de Marriott. ¿Y cómo hicimos esto? Pues obteniendo o utilizando las regresiones lineales, que son los mínimos cuadrados. Después de hacer varias mediciones directas e indirectas, obtuvimos el valor experimental de G de 2.5 metros sobre segundo cuadrado, lo cual obtiene, o sea, nos da una incertidumbre porcentual de 25.51%, ya que el valor esperado, pues, de G es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, así que la discrepancia, que es el valor entre el valor entre el valor teórico y el valor experimental es de 7.29. Nosotros obviamente podemos concluir que nuestra discrepancia es significativa y pues en trabajos posteriores podemos mejorar los siguientes aspectos. El primero sería aplicar correctamente las reglas de redondeo, así como hacer un cálculo más efectivo de las incertidumbres. El segundo sería medir mejor o tener mejores instrumentos de medición y medir más veces, porque recordemos que entre más veces nosotros podamos medir, pues la incertidumbre se va haciendo más pequeña porque tenemos un banco de datos más grande. Así que con esto, aquí tenemos a nuestro cuco. Con esto, pues yo me despido. Espero que haya sido el tiempo suficiente. Y pues sí, yo soy Karen. Esto fue mi explicación de los experimentos que conforman nuestra evidencia oral. Y pues nada, eso es todo. Hasta luego.